Buenas. No sé qué tal, ¿se me escucha? A ver si alguien me puede dar feedback. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin hacer un directo de preguntas y respuestas? Tenemos unas preguntas súper chulas que nos habéis enviado, nos habéis hecho llegar. Vamos a ver si podemos dar contestación a todas. Si alguna persona no le damos contestación hoy, que me escriba por favor un mensaje privado o un correo electrónico, lo que sea, ¿vale? Para darle respuesta, aunque sea a través de este medio, ¿vale? Vamos a intentar dar respuesta a todo el mundo, pero tenemos bastantes preguntas. Además, hoy es el primer día que va a estar Patricia con nosotros, que ya está por aquí. Voy a ver si le envío una invitación. A ver. Venga, a ver si te puedo invitar. O envíame una solicitud para participar, Patricia, porque no me sales ahora mismo. A ver si lo podemos añadir. Venga, te añado. Ya eres moderadora también. Así te puedes unir al directo. Creo que ya por aquí. No, Esther me está diciendo que se quiere unir. No, hombre, si tenemos por aquí a Cristina, también del equipo. Cristina, esto es una traición total y absoluta. No me habías dicho que ibas a estar por aquí. ¿Te apuntas entonces, no? Te invito. Venga, que te invito. A ver. Invitar a unirse a autismo en femenino. A Cristina. A ver, creo que estamos teniendo algún problema porque Patricia no se puede ir. No, que no estoy en casa, dice. A ver. Eh, Patricia, envíame una solicitud de participación, por favor. A ver. Estamos teniendo problemas técnicos, qué raro. A ver. Ya hacía tiempo, ¿eh? Se nota que estoy desentrenado. A ver. ¿Por qué no te puedo añadir? ¿Por qué no me puedes enviar una solicitud? Por Dios. A ver, espérate un segundito. Creo que ya sí, un segundito. Que te invito. Eh, ahora, espera. Ahora, ya estás invitada. Patricia, creo que ya está. Te debe haber salido una notificación abajo. Ya ¿Ahora? estás. Bien. Eh, sí, pero vemos tu pared. Madre mía, a ver. Uf. ¿Dónde estás apuntando con tu móvil, Patricia? No, pero A ver, espera, se oye una especie de cacofonía extraña, robótica, y no se carga tu cámara. Mira, te están diciendo por aquí, invertir cámara. Estás con la otra ¿y cámara. ahora? Ahora sí. Lo que pasa es que no sé si tienes buena conexión, porque se te está yendo, se te ve raro y se paraliza su imagen, ¿verdad? La imagen de Patricia, ¿me lo podéis confirmar que no soy solo yo? Me dice por aquí, Patricia, manifiéstate.
Está congelada, Patricia. ¿No se escucha nada? Hay gente que dice que no escucha. No s- Ahora se te ve mejor. Creo que sí. ¿Se nos escucha a los Vale, dos? ¿Nos podéis confirmar? ¿Todo el mundo? O, dicen por aquí, o no, es como un ectoplasma. Cristina. A mí sí, a ella no se le escucha. Patricia, habla. probando. Hola, ¿se me escucha? Yo sí la escucho. Ah, vale. ¿Escuchan perfecto a Daniel? Por favor, que alguien diga que se escucha a Patricia más que yo, que esto ya sí que sería rarísimo. O sea, ¿cómo es posible que yo te escuche y los demás no? A ver, a ella no, que no se te escucha. Pero ¿cómo es posible? Pero, ¿Cómo puede ¿y ser? cómo puede ser? No ¿Pero lo esto no? sé. A A ver. Daniel sí, a Patricia no. Sí, No, sí a mí que yo a nadie, pero bueno, ¿esto qué es? se me ve bien, se me ve bien. Ay, qué desastre. Se escucha un poco regular. Aquí dice, se les escucha súper bien. Yo me voy a quedar con este comentario, me lo quiero creer. Eh, Ahora sí se te escucha, pero se entrecorta un poco. Pero creo que ahora mejorado tu conexión, porque ahora se te ve bastante bien. Entonces creo que si se te ve bien, normalmente me dicen por aquí, Glorious Lior así. Ahora sí. Vale, ahora Llevo, sí se escucha. llevo tres ahora sí y dos a los dos. Entonces ya sí que me lo creo. Venga, vale, vamos allá, Sí, vamos a empezar. Venga, vamos a ver si se mantiene la conexión. Si por alguna razón se vuelve a escuchar mal, nos comentáis por aquí, ¿vale? Venga, muchísimas gracias por estar aquí, todo el mundo. Oye, muchísimas gracias, Patricia. Es la primera vez que participas en uno de estos enfregados, embolados en los que yo meto a la gente que colabora conmigo. Eh, Cristina ya se ha arrepentido muchas veces, Noemí también se arrepintió, Andrea ha intentado hacerlo varias veces y, como decía Cristina, se forma un ectoplasma en su imagen siempre y no conseguimos que se la vea nunca. Pero bueno, vamos a ver si esta vez va mejor. Hemos empezado con mal pie, como se suele decir, pero ya estamos aquí. Oye, Patricia, muchísimas gracias. Como sabéis, Patricia se acaba de incorporar a nuestro equipo. Patricia lleva trabajando mucho tiempo en su gabinete propio, en su cuenta de Instagram, haciendo muchísima divulgación también. Se llama Autismo en Femenino. Si no lo seguís, os lo recomiendo, porque además se ocurren unas infografías muy, muy, muy chulas. A mí me encanta. Así que nada, Patricia, bienvenida a este Preguntas y Respuestas. Como sabes, aquí, bueno, pedimos que la gente nos envíe preguntas que sean breves. Normalmente son breves, otras veces no lo pueden evitar. Nos envían unos tochacos increíbles de texto. Vamos a ver si los podemos resumir. Así que nada, si te parece, empiezo. Voy a leer el primer texto de Marina y le intentamos dar una respuesta, ¿vale? Venga, voy a intentar yo también ser breve porque es un poquito largo. Marina nos cuenta que su peque de 10 años se fue de Erasmus, cuando volvió vino fatal porque los profesores no se portaron bien con ella. Le obligaron a comer cosas que no quería, no le dejaron llamar, le dijeron que era una llorona, vomitó 3 veces de los nervios, nos dicen que pusieron una reclamación los padres, que le ha generado muchísima ansiedad, le cuesta mucho dormir, le cuesta mucho entrar en el cole. Yo no puedo ir, por ejemplo, a cenar con mis amigas porque se pone fatal, nos cuenta la madre. Hoy ha traído un papel para ir a una excursión y no quiere ir. Esto es una cosa que, por ejemplo, yo como he visto hoy justo el caso de un peque con el que estoy trabajando que le ha pasado algo similar, ¿no? Que ha tenido un evento muy desagradable y se produce ese bloqueo terrible, ¿no? Asociado a una situación y se producen estas dificultades, ¿no? ¿Qué le recomendaríamos aquí, en este caso? bueno, yo inicialmente siempre recomiendo el hacer una buena investigación, ¿no? Un buen análisis funcional, a ver qué cosas concretas han sido las que mayor malestar le han producido a este nene. Eh, No sé, inicialmente, pues que no le dejen comer. Entiendo también que sería un ambiente hostil, ¿no? Pues todo un entorno poco predecible, inestable, comida nueva, ujú, a nivel sensorial, pues también rico en ujú, estímulos. Yo primero detectaría, ¿no? Bueno, vamos a hacer una lista, ujú, vamos a apuntar cositas. ujú, Y una vez ahí, pues ujú, ir poco a poco interviniendo. A ver, también es cierto que la exposición a veces puede ser contraproducente, ¿no? El forzar al niño cuando no está muy receptivo. Pero bueno, claro, con 10 años también le podemos involucrar bastante. ujú, Y explicarle que a veces los entornos pues, no son lo que uno espera, pueden ser más incontrolables, que a veces los profes pues, tampoco están muy en la onda de nuestras características o necesidades. ujú.
y irle poco a poco, pues, bueno, dándole alas, otra vez, Ujú, por así decirlo. Así ujú, se me ocurre a lo loco. ujú. Pero claro, sin conocer al niño ni nada es mucho más Estoy de difícil. acuerdo, muchas veces se nos escapan muchas cosas que un buen análisis, como tú dices, funcional y recopilando los datos de lo que haya sucedido, a veces hay algún detalle que puede parecer absurdo, que puede dar con la clave de lo que ha sucedido y podemos intervenir más certeramente a partir de ahí. En algunos casos con peques, lo que yo he visto muchas veces es que a veces se produce esa fijación a un escenario en concreto, ¿no? Al cole. Es decir, si me ha sucedido algo en el cole ya no lo quiero ver ni en pintura, ¿no? Y se producen esas reacciones un poco que a ojos del que no comprende cómo funciona la mente de una persona en el espectro, ¿no? Con esa polaridad a veces de negativo o positivo, le pueden parecer exagerados, pero es importante acompañar a la persona muchas veces en ese sentimiento, en esa emoción, sobre todo, porque lo que están sintiendo para ellos es totalmente real. Entonces, si un niño dice que no quiere volver porque lo ha pasado fatal en el colegio, creo que es importante que seamos muy cuidadosos con las palabras cuando decimos cosas como no es para tanto, verás que ya se pasa y ese tipo de cosas, no restarle importancia porque al final lo que puede estar comprendiendo el niño es que su emoción no es válida. Y claro, eso es un choque total, ¿no? Si precisamente están pidiendo ese soporte emocional, pues necesitamos que nosotros le acompañemos. Evidentemente, después hay que intentar reconducir la situación y hay que intentar ayudarles a superar, ¿no? Que no se produzca, pues a veces que pasa, ¿no? Esos periodos de asentismo brutales, ¿no? Por a lo mejor algún evento que ellos consideran súper importante y con lo que ya odian y no pueden ver el colegio, ¿no? Sobre todo un acompañamiento a nivel emocional, sí, sí, tiene que ser muy importante. Sí, Se me ocurre que se podría contar con la figura también del un profe así de buen rollo que pueda facilitar un poco también el volver a otorgar predictibilidad al cole. sí, claro. Yo es una figura que uso mucho. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber ahí, cuando pasan estos sucesos creo que es importante que haya una figura ahí de refuerzo que le ayude a ese acompañamiento a que la situación vuelva. Normalmente los coles son polvorines, ¿no? Sobre todo con estas edades, 10 años, una niña, ya encima, pues el tema del lenguaje empieza a ser muy, muy importante, las interacciones sociales empiezan a ser más complejas, más complicadas, no son tan directas, no son tan literales, entonces se pueden producir situaciones que pueden ser muy violentas, ¿no? Y que las puede percibir el niño como muy violentas, ¿no? Entonces, es importante hacer un acompañamiento, ¿no? Es como lo de los recreos, ¿no? Es cuando yo digo siempre, los recreos es donde más hay que vigilar, que es el momento más desestructurado del día, es ahí donde tenemos que poner los ojos, ¿no? Y ese momento que muchos profesores es su momento de descanso, ¿no? Pues quizá no, quizás haya que hacer más hincapié, ¿no? Así que nada, bueno, Marina, espero que esto te haya ayudado. Si tienes alguna cosita más o si nos puedes proporcionar más información, si quieres que te ayudemos un poquito más en profundidad, pues te pones en contacto con nosotros, ¿vale? Venga, Life Improvement me pregunta, bueno, me ha hecho una pregunta súper, súper extensa. Yo aquí te he pasado, Patricia, la parte corta y creo que esta parte te la voy a dejar aquí y lo voy a aprovechar para hilarlo con otra pregunta que me han hecho además un poquito antes del directo, ¿no? Nos comenta, no entiendo bien el concepto de burnout, meltdown y el shutdown, pero ¿crees que es posible si alguien en el espectro tiene muchos estímulos y o está haciendo un masking involuntariamente grande? Pueda tener apagones cada 2 por 3 del tipo sueño, desconexiones, con una sensación de bajada de tensión. Dice, todo esto a la que se queda quieto sin interactuar entre 5 y 15 minutos y arrastrar todo el día un cansancio extremo. ¿Crees que tiene alguna explicación que pueda encajar con una condición de espectro del autismo? Estamos hablando de un adulto. De momento sin diagnosticar. Sí, sin diagnosticar. Bueno, a ver, el tema de los meltdowns, los burnouts y los shutdowns son más sintomatología de colapso. Ujú, En ningún lado yo he encontrado que sean únicamente exclusivos del autismo. ujú, También pueden darse en otras condiciones o en personas que simplemente pues colapsan y punto. ujú, También es cierto que, según lo que he ido yo trasteando, investigando y demás, es habitual que cuando estamos en una situación de colapso prolongada en el tiempo, pues eso es lo que entendemos un poco por burnout, pues nos predisponga mucho más a tener más apagones, más colapsos, más, pues si esta persona los manifiesta como que se queda bloqueado o se queda ausente o se queda en mutista incluso o que no ujú, puede reaccionar, eso sería más pues un shutdown, que un ujú, meltdown. ujú, Aunque al final en la calle se ve de todo. Yo he visto meltdowns con shutdowns todo junto a la vez, que son crisis, bueno, muy floridas. ujú, En este caso, pues puede ser sintomatología, en este caso, evidentemente, ansiógena, pero sugestiva, siempre y cuando se cumplan otros criterios, evidentemente, pero ¿por qué no? Autismo, yo exploraría. ujú. O ver qué tipo de hipersensibilidad sensorial o ante qué situaciones concretas se dan estos colapsos. Ujú.
Sí, lo que tú comentabas antes, creo que aquí habría que hacer un buen análisis funcional y hacer un buen registro de en qué situaciones se da, qué antecedentes hay, qué consecuencias Claro. hay, qué sensaciones hay. Tendríamos que hacer un buen registro. La parte extensa del mensaje que me había enviado esta persona, que es una persona de varón que tiene 43 años, es que ya ha hecho todo un análisis a nivel orgánico, que creo que esto es muy importante. Muchas veces se da la situación contraria. El otro día estuve viendo un caso de una persona que estaba convencida de que estaba teniendo algunos episodios tipo shutdown, pero como muy prolongados, o sea, de corto tiempo, pero o sea, muy profundos, pero con poco tiempo, ¿no? De poca longitud. Le han hecho una serie de pruebas a nivel neurológico y de neuroimagen y resulta que estamos hablando de que se le han detectado unas crisis parciales complejas, que son unas crisis epilépticas de ausencia que cursan con esos desvanecimientos. ¿Eh? O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas. En este caso, esta persona creo que está realizando una buena investigación en sí mismo porque ya intentó antes descartar todo lo orgánico, por así decirlo. Se ha hecho análisis de sueños, se ha hecho electroenvigilia, se ha hecho electroensueños, se ha hecho una resonancia magnética, no ha encontrado focos epilépticos, no ha encontrado ninguna otra enfermedad o orgánica que pudiese devenir en estas narcolepsias, porque también lo describe un poco así, tampoco hay narcolepsia. Entonces, a lo mejor sí es probable y lo que tendríamos que hacer es intentar alinear una conexión entre lo ambiental y lo orgánico, pero no que se detecte a través de una prueba de neuroimagen, para averiguar si realmente está teniendo unos shutdowns, ¿no? de estos apagones. A mí me suena que, a ver, unos apagones hay cada 2 por 3 sin que relates una experiencia vivida muy intensa a nivel sensorial o a nivel de interacción social dañina, por así decirlo, me resulta muy raro. Pero si quieres life improvement, me comentas más cosas e intentamos averiguar un poco. ¿Que pueda haber un autismo por ahí? Pues, hombre, con todo lo que has descartado a nivel orgánico, yo te diría que a lo mejor hay alguna condición del desarrollo por ahí que está incidiendo en estos aspectos de tu vida. Pero además, yo te agradezco que hayas hecho antes este análisis a nivel orgánico, porque muchas veces nos lanzamos a dar una respuesta simplemente por una sintomatología y tenemos que tener mucho cuidado con esto porque puede ser común en muchas series de condiciones. Sí, al hilo de esto se me ocurre que quizá, un poquito para complementar y a veces a lo mejor se puede sentir identificada más gente, es que a mí me llegan sobre todo muchas mujeres con un cansancio extremísimo que han estado expuestas a bueno, pues a mucho estudio, a mucho ida y venida del médico y Ujú, no tiene una causa física. Y al ujú, final, bueno, rascamos y no detectamos los antecedentes que sí que nos producen este ujú. cansancio prolongadísimo y extremo. Efectivamente, sobre todo en personas adultas, claro, al final esos mecanismos de compensación, que no tienen por qué ser más que esos mecanismos de compensación que estamos obligándonos a hacer para continuar en el día a día, los automatizamos tanto, ¿no? Nos obligamos tanto que ya es como lo tengo que hacer y punto, que al final estamos poniendo esa serie de parches que enmascaran también unas situaciones. Entonces es importante hacer ese análisis detallado, decir, vamos a ver cómo es tu vida y eso pues requiere pues es un tiempo y la colaboración sí puede ser evidentemente de un profesional. Ok, muy bien, pues venga, seguimos. Ana José me dice, ¿puede una acidosis tubular renal y por anemia ser comorbilidades ligadas a TEA? ¿Qué dirías, Patricia? ¿Qué opinas? Bueno, yo estoy investigando un poco ese tema. Desde que me comentaste que había esta pregunta, no he encontrado ningún estudio que me demuestre una correlación que sea objetiva. Ujú. Puede ser, bueno, ¿por qué no puede tener una persona autista patologías orgánicas de todo tipo? Pero hasta este momento no cuento, yo por lo menos no cuento con evidencia científica que me haga sospechar que así pueda ser. Efectivamente, yo creo que lo que hay, sí es cierto que hay una incidencia grande de población en el espectro que tiene dificultades a todos los niveles, principalmente a nivel gastrointestinal, más que una enfermedad como esta que es del tracto urinario en concreto. Pero sí es cierto que no hay una evidencia científica alguna en que haya una relación directa de causalidad entre ambas condiciones. Entonces, bueno, puede ser, pero no hay nada que diga que sí, inequívocamente hay un porcentaje X de personas en el espectro que van a tener este tipo de enfermedad en el tracto urinario. En principio no.
Como todas estas cosas, hay que tener muchísimo cuidado con las valoraciones que se hacen. Las valoraciones, por ejemplo, que hay, los estudios que hay a nivel gastrointestinal, son un poco como los de esperanza de vida, ¿no? Que hace nada se publicó, bueno, hace tiempo se publicó un estudio, no sé si de la Federación de Autismo, en el que se hablaba de que las personas en el espectro tenían una menor esperanza de vida, ¿no? Y era como, ostras, qué susto, o sea, y ya está, ¿no? Como a nivel global. Bueno, claro, si te pones a analizar un poco la muestra, bueno, pues la muestra que estaba escogida era una muestra de un tipo de TEA, por así decirlo, que es más, mucho más específico, mucho más selectivo con una alimentación muy limitada, con unas actitudes muy sedentarias, con diversos problemas a nivel de salud que acompañan, pero que no tienen por qué indicar que todas las personas en el espectro van a ser así, ¿no? Entonces, cuando leáis estos estudios, muchas veces cuidado con los titulares que suelen ser muy alarmistas porque, claro, venden más, pero hay que leer mucho y meterse y, sobre todo, analizar las muestras, ¿no? Es como algunos estudios que alucinan, ¿no? Que ves y dice, el estudio, una muestra de 23 personas y dices, joder, a ver, a ser un poco serio, 23 personas es absolutamente nada, ¿vale? En comparación con la población, o sea, si no es una muestra significativa. En este caso, sí era una muestra significativa, pero con un perfil TEA, más tipo TEA tipo 3, que sabemos que puede haber muchas más dificultades, además de población adulta, evidentemente, ¿vale? No era un estudio longitudinal, sino una población adulta en un momento dado, pues claro, que evidentemente tenían ciertas características que les hacían propensos, claro, a tener más dificultades de salud. Entonces, eso, claro, limita su esperanza de vida, evidentemente, pero no correlaciona con el TEA. Era pues porque eran muy sedentarios, una alimentación muy restringida y otra serie de cosas, ¿no? Otra serie de factores, pero no tiene por qué ser equivalente, ¿no? O sea, que tengas TEA o seas autista y tengas menor esperanza de vida. Bueno, ten mucho cuidado con estas aseveraciones. Venga, Centeno Vane nos dice: hola, ¿puedes explicar sencilla diferencia entre TA1 y alta capacidad? Gracias. Una pregunta que es bastante recurrente últimamente, además, con el tema de las altas capacidades, la doble excepcionalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué dirías, Patricia, así como así a Yo así un poco a lo loco, lo si loco? bien es cierto que a veces tenemos ambas condiciones, el TEA y las altas capacidades, pero en el caso, entiendo que es en el caso separado, ¿no? Por un lado TEA y por Eso otro es, altas. eso es. ¿Cómo diferenciaría? Bueno, es una cosa que es interesante, ¿no? Porque en el diagnóstico diferencial muchas veces son, evidentemente, con un tipo de población de TEA, ¿vale? Por así decirlo. Sí es cierto que en el diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta ahí como una posibilidad que hay que explorar las altas capacidades. Claro, yo aquí me fijaría sobre todo en la intensidad, ¿no? Si existe, por ejemplo, sintomatología, características que puedan tener relación con, por ejemplo, soy una persona muy rutinaria, muy de rutinas, tengo preferencia por las rutinas y me puede gustar hacerlas, pero si no las hago, bueno, me adapto. Quizá una persona TEA soy rutinaria, pero hasta el punto de ser quizá un tanto más inflexible de, ostras, es que si no, me puedo adaptar, pero me molesta. ¿Por qué me tengo que adaptar? No me quiero adaptar. ¿Vale? Quizás no puede ser una diferencia. O los intereses, quizá en una persona con alta capacidad puede tener un interés, bueno, sí, podemos decir un interés intenso, pero no regulado. ¿Cómo decir? Bueno, en un grado. Pongámosle del 1 al 10, un 7. Un interés que sí que le gusta. Una persona TEA puede tener el hiperfoco en ese interés que ya le tome mucho tiempo, deje de hacer otras cosas por estar con ese interés, le interfiere a otro nivel. Yo me fijaría en la intensidad de los síntomas o también a nivel estimular, pues quizá determinados estímulos me produzcan, no me gusten, pero en el TEA interfieren estímulos sensoriales, estímulos. Quizá yo tiraría un pelín así por ahí. Estoy de acuerdo contigo y añadiría lo que tú has comentado, el tema de esa dificultad a veces con esa oposición muchas veces a los cambios de rutina por el tema de las funciones ejecutivas. Sí es cierto que una persona altas capacidades en principio no debería tener una dificultad nuclear ahí, por así decirlo, que es algo que sí se contempla en el autismo, además como un síntoma totalmente nuclear que tiene que cumplir sí o sí. Y quizás la naturaleza de las dificultades en relación social. Es decir, ahí sí que hay como una diferencia de encaje, ¿no? Pero ahí hay que bucear mucho y por eso hay que indagar mucho porque esto no es una cosa que
detectes en una prueba a nivel psicométrico, ¿vale? Entonces es una cosa que hay que ahondar muchísimo y que es complicado. Sí es cierto que perfiles de TEA que, como hemos dicho antes, han sabido adaptarse, han sabido compensar muchas de las dificultades que han tenido a lo largo de su vida, se enmascaran muchísimo más con las altas capacidades, y que otros perfiles en los que no han querido, podido o lo que sea hacer esta compensación, a lo mejor se ven más estas dificultades y es más difícil, es más fácil distinguirlo. Pero es un tema que es súper interesante y que es mucho más complejo de lo que parece. Es un tema tela marinera y con algunos Yo aquí diagnósticos, sí, también añadiría el tema de la creatividad, ¿no? por ejemplo. Es otra cosa que, bueno, a mí me gusta, es un melón, ¿vale? Esto es un melón que abrimos porque históricamente lo que se propone es que las personas autistas tienen una dificultad a nivel de, entre comillas, creatividad o entendido como pensamiento divergente a la hora de responder ante diferentes problemas, pero claro, no es algo de lo que yo esté muy de acuerdo y es algo que sí que pueden demostrar algunas personas con altas capacidades. Ujú. Yo, sin embargo, tengo pacientas autistas con una creatividad eh, alucinaríais. Desbordante. Ujú. Sí, Que yo digo, ostras, ¿y por qué luego es un recurso? O sea, creo que aquí también tenemos que empezar a actualizarnos un poquito más y actualizar cosas. creo que el perfil, además del campo simbólico, creo que es uno de los aspectos más mal interpretados y que más confunden a la hora de etiquetar o de realizar un buen diagnóstico. Yo creo que es un mito que las personas en el espectro no sean creativas y que no tengan imaginación, pero creo que no tiene nada que ver el campo simbólico, el que sean hiperrealistas, por otro lado, a que tengan esa falta de imaginación. Creo que son cosas muy distintas. Entonces ahí tenemos lo que tú dices, ¿no? Tenemos que hilar muchísimo más fino y tenemos que actualizarnos muchísimo más en ese sentido. Vale, Cosa venga. casi. Sí, dime. Ah, No, perdón. no, dime, dime. Iba yo a reaccionar, pero No, no, no. vale, pues ya está. Venga, seguimos. Nos dicen por aquí, Tibus 2005 nos dice, niña de 2 años, creo que por eso, altas capacidades o Asperger. Son los mismos rasgos míos. ¿Qué hago? A ver, entiendo que tienes una niña, es que no lo entiendo muy bien, perdón. Tienes una niña de 2 años y medio que dudas entre altas capacidades o Asperger y que son los mismos rasgos que los tuyos. Y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago con respecto a tu hija o respecto a ti? Tigwis 2005, manifiéstate porque no sé si Patricia lo tienes muy claro, yo no tengo muy claro cuál es su pregunta en este caso. Nada, o sea, la niña se la tiene que quedar porque es suya. Pues esto es una broma bastante de mal gusto, pero claro, es que hago, pues en una parte informarnos e intervenir y en otra, pues si necesitas buscar un diagnóstico, quizá buscarlo también por otra parte. Vale, efectivamente. Es decir, diagnóstico a tu hija y diagnóstico a ti. Creo que esa es la respuesta que debemos dar. Si además altas capacidades Asperger, yo entiendo que no es que sea solo una niña muy inteligente, sino que además de ser muy inteligente hay ciertas cosas que te están llamando la atención, como que, ostras, tiene ciertas dificultades aquí, o mínimo es peculiar, mucho más allá de que sea muy inteligente. Entonces te diría que sí, que busques un diagnóstico. Ahora, 2 años y medio, ostras, cuidado, es muy joven para un diagnóstico certero y que lo podamos cerrar. El otro día me preguntó una mamá igual y tenía un peque de 3 años que están diciendo, nos dicen una cosa, luego otra, y digo, a ver, es que con esa edad es muy normal que el diagnóstico vaya fluctuando porque las cosas no están claras y la maduración a nivel cerebral y cognitivo está ahí en pleno auge, está en ebullición, es como un volcán ahora mismo. No se puede. O sea, altas capacidades ni de lejos, podemos hablar de precocidad, pero no de una Totalmente, alta capacidad. totalmente. Entonces, cuidado, ahí pues vigilar y ir evaluando. Si fuese otro tipo de perfil, un perfil distinto, más TEA tipo T, yo se diría que con 2 años y medio sí se le puede diagnosticar. Pero si es un perfil Asperger, probablemente hasta pasados quizá 4 o 5 años, quizá no le puedas diagnosticar todavía. Y te van a seguir diciendo lo que le decían a esta persona, ¿no? Esta mamá con la que hablaba antes, ¿no? Pues te van a ir variando y va a haber distintas opiniones, por así decirlo, ¿no? Pues bueno. Aquí también que ha hecho bueno, alguien que ha hecho un comentario que pone, me refiero a qué edad se puede saber si es solo TEA o TEA en las Ah, capacidades. ok. Vale. A ver, el tema de las altas capacidades y la superdotación, que no es exactamente lo mismo, es un tema que es mucho más complejo de lo que parece. Y a veces, haciendo un test o una escala madurativo y de inteligencia, no es suficiente con averiguar esto. Si hay una sospecha
de TEA, dependiendo del nivel, como digo, hasta determinada edad no podemos cerrar el diagnóstico. Y te estoy hablando que si es un caso de Asperger, por ejemplo, un TEA tipo 1, yo creo que hasta yo no sería, o sea, hay que ser prudente, ¿no? Pero hasta 6 años probablemente va a ser muy difícil que presentemos un diagnóstico cerrado. Entonces, te diría que hay que esperar, ver y adaptarnos a las dificultades o las necesidades que vaya teniendo el peque y si, si presenta ese tipo de perfil, ir vigilando el tiempo. Y luego, quizá de más adulto podemos, o sea, de más mayor, podemos hacer otra valoración un poquito más exhaustiva y más certera. Yo en estos casos quizá procedo a poner más a nivel de informe sospecha de tal, a la Total, espera de sí. revisión de cara al pues el Justo, desarrollo. justo esto se lo estaba comentando una compañera nuestra a la que le estaba haciendo una supervisión y le decía, aquí yo indicaría que aunque parezca muy claro esto, vamos a poner que es una condición o trastorno de tipo evolutivo y que necesita seguimiento y revisión a los 3, 6 meses, un año, ¿no? Como mínimo. Cuidado con esos diagnósticos, ¿vale? Ok, venga, seguimos. Nos dice Kate Bandres o Kate Bandres, no sé nunca cómo pronunciarlo. Dice, visita al neuropediatra por comportamientos obsetinos y nos ha recetado fluoxetina. Y lo pone así en interrogante y como muy preocupado. A ver, sería muy imprudente aventurarnos muy allá en este tema porque no sabemos si hay más cosas, si no, el caso particular, fluoxetina, ¿para qué? O sea, mi pregunta es, ¿cómo te han vendido la Es lo que fluoxetina? les pregunto Si a ti, siempre a los padres. Digo, ¿qué os han dicho? claro, ¿Para qué? Cuando me digan, me dice, porque le viene bien, como, no, no puede ser. O sea, ahí los padres y las madres, criadores, tenéis que ser muchísimo más inquisitivos con los profesionales. Y más cuando estamos recetando un medicamento. La fluoxetina es un antidepresivo. Sí es cierto que está indicado para los trastornos obsesivos compulsivos. Pero entiendo que es un niño. Estamos hablando de neuropediatría. Habría que indicar más. Yo aquí además buscaría, ¿realmente es un trastorno obsesivo compulsivo o es un ritual agradable de tipo autista? De hecho, igual con lo que decíamos antes del diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial con el autismo se hace con el maníaco depresivo, con el trastorno obsesivo compulsivo. Hay que diferenciar, además uno de los hechos diferenciales en el diagnóstico diferencial, valga la redundancia, es la naturaleza de ese ritual. ¿Vale? Un TOC no disfruta del ritual, una persona en el espectro disfruta de su ritual. Y es un ritual, un tic, porque yo muchas veces lo he visto y digo, esto no es un ritual, esto es un tic, o sea, es que le está bailando el ojo o la oreja, esto no es un ritual, esto es totalmente involuntario, no es también están en automático. juego las estereotipias, que no son Efectivamente, rituales, pero sí efectivamente, regulares. efectivamente, a lo mejor es un mecanismo regulatorio voluntario que les sirve para compensar ciertas cosas y se lo estás intentando eliminar con un medicamento. Ostras, cuidado, pero yo preguntad, o sea, iros más allá y no os vayáis, yo no me salgo de la consulta hasta que digan, pero exactamente qué buscas conseguir, a qué plazo, qué efectos secundarios puede tener, que le estás metiendo un chute muy, muy importante a un peque, aunque sea aunque sea una cantidad muy baja de fluoxetina. Entonces, bueno, cuidadito, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿no? Bueno, vamos fatal de tiempo, creo. Venga, vamos a intentar acelerar un poquito. Marta nos pregunta, GTR87, talentos propios del autismo. Una pregunta muy buena, porque estamos siempre hablando de déficits, de dificultades, ¿no? Al fin y al cabo, para diagnosticar tenemos que mirar sintomatología clínica, pero sí es cierto. Venga, talentos propios del autismo. ¿Qué dirías a Marta? Yo diría todos, ¿por qué no? Hay tantos talentos como personas. Hay personas que tienen un talento increíble para analizar, otras para ofrecerte soluciones lógicas, otros que tienen como una especie de sensibilidad pues artística, como hemos dicho, creativa. Eh, Tengo alguna paciente que a nivel verbal es una pasada, cómo te puede hilar, cómo te puede desarrollar un constructo musical, de memoria, también es bastante frecuente, Uh -huh. con el lógico matemático. O sea, hay tantos como personas, yo creo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ha habido una estigmatización muy grande con respecto a lo que puede hacer una persona en el espectro y lo que se le da bien a una persona en el espectro, y eso ha limitado muchísimas cosas. El otro día estaba en un foro hablando sobre el tema laboral, en el que he participado en mucho tiempo, durante muchísimos años, y claro, al final, incluso aquellas empresas, seguramente tú conozcas alguna, Patricia,
que están dedicándose al emplear a personas en el espectro en el ámbito informático, de repente han tenido que abrir un poco su abanico, un poco de ofertas, porque, joder, que no todos quieren dedicarse a la informática. Ostras, sí es cierto que, bueno, sí Exactamente. es cierto sí es cierto que los procesos que se dan en la mente de una persona en el espectro, pues parecen favorecer ciertos procesos, lo que tú has dicho tú, lógico-matemáticos, que encajan muy bien con el mundo de la informática. Ok, pero joder, que no tiene todos por qué tienen que ser detectores de patrones, coño. O sea, o programadores informáticos, que puede haber muchísimas más cosas, ¿no? Y entonces se está abriendo, ¿no? Las posibilidades y lo que tú dices, o sea, talentos como personas. Sí es cierto que ciertas cosas que tienen que ver a lo mejor con la interacción social en determinados contextos y en determinadas situaciones, bueno, pues quizá no sean el super punto fuerte de la persona del espectro, pero no porque no puedan hacerlo, porque si les damos las condiciones adecuadas, seguramente sí, ¿vale? O sea, si no se adapta al entorno. Pero, joder, que el abanico es muchísimo más grande del que se cree, ¿no? De lo que nos pintan, ¿no? De muchas veces en las películas. Tienes que ser físico o informático o una cosa así, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, se está viendo que hay muchísima gente en el espectro dentro del ámbito literario, a todos los niveles, ¿no? De traducción, escritores, bueno, de todo. Entonces dices, ¿cómo es posible esto? Joder, venga, vamos, no me fastidies. No, es que los autistas no tienen imaginación, no pueden escribir. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver el tema del campo simbólico y las dificultades que pueden tener con la falta de imaginación, no fastidies, ¿vale? Entonces, bueno, talentos todos, los del mundo. Vale, venga, AV Pedagogía nos hace una pregunta que es muy interesante. Soy psicopedagoga y me dedico a dar apoyo educativo a niños autistas, entre otros. Me veo un poco estancada en el tema de la comprensión de los problemas matemáticos. Por desgracia, el sistema educativo no se adapta demasiado a la manera de procesar la información de los niños TEA. Los problemas de matemáticos usan un lenguaje poco claro y preciso. Estoy abierta a todo tipo de propuestas. Nos preguntan desde el ámbito pedagógico, una psicopedagoga. Vale, yo aquí me lo juego a apoyos visuales Ujú. y a estructurar la información de forma clara y concisa. No es lo mismo plantear un problema matemático de es que el vecino del camión amarillo ha comprado 15 docenas de huevos, a decir, ha comprado 15 docenas de huevos y ahora le quedan no sé cuánto, ¿vale? Eliminar lo que yo digo, la morralla, los distractores. Presentar el problema matemático de una forma clara y Ujú, comprensible. ujú, Si es con un apoyo visual, pues mejor. ujú. Claro, aquí el problema que creo que plantea ella es que ella puede hacer esto y que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, incluso en pruebas que hacemos para la evaluación de autismo, muchas veces en ciertas partes de, por ejemplo, en la escala Wessler, hay un problema que es de cálculo y algunas personas en el espectro que pueden ser unas calculadoras vivientes, o sea, que a mí me dejan, además yo soy un zote en eso, entonces a mí me dejan flipado, de repente le haces una pregunta en la que el enunciado enrevesa un poquito la operación y ya no se ve tan clara y fallan en ello. No porque no sepan hacer la operación, sino porque el enunciado les lía. Y esto lo quiero enlazar y seguramente a una persona que está por aquí en el chat le viene muy bien porque hemos hablado mucho de ello con el tema de las preguntas de los exámenes. Es decir, muchas personas en el espectro suspenden muchos exámenes por cómo están formuladas las preguntas porque están formuladas para pillar. Entonces, claro, aquí hay un handicap importante. Por un lado, entiendo y comparto el tema de ofrecerles esos apoyos visuales, intentar eliminar lo accesorio para que puedan hacer bien la operación, que al fin y al cabo, si estás dando matemáticas, eso es lo que se tendría que evaluar. Vamos, pienso yo, pero sí es cierto que en la vida real, desgraciadamente, se van a encontrar con estas situaciones en las que les van a liar y no se va a ver su verdadero potencial porque les han liado con el tema de los enunciados. ¿Cómo solucionamos esto? Esto es una pregunta que he rehecho yo ahí para ponerte en un Claro, aprieto. nos aventuramos a cambiar el sistema educativo que está hecho para cuadraditos y no para triángulos, por ejemplo, Efectivamente, cuando en nuestro abanico contamos con todas las formas geométricas. efectivamente. Exacto. Aquí Yo creo que es un problema que va más allá de la escuela. Es un problema en el que es como dicen, a ver, y me acuerdo de una persona en el espectro que me decía, a ver, entonces, perdón, me iba a decir un palabroto, ¿qué rayos me están evaluando? ¿Me están evaluando mis conocimientos sobre esto o están evaluando si soy capaz de adivinar lo que me está intentando preguntar? No lo que me pregunta, sino, ¿sabes? O sea, todo el lío que me has hecho para intentar, o sea, joder, si me estás preguntando 2 más 2, ponme 2 más 2, no me pongas, yo tengo 2 piedras y cojo esas 2 piedras, me las llevo a un túnel. En este túnel me encuentro con un gnomo que sale con 2, pero me quita una y le da un pitufo a otra. Entonces, al final, ¿cuántas tengo? O sea, porque al final las preguntas son un poco así, en plan de, vamos a ver,
no me estás preguntando eso, me estás preguntando si soy capaz de desliar este lío que me has montado. No me estás preguntando son 2 más 2. Entonces, claro, es una pregunta te agradezco que no la hayas hecho V pedagogía, porque es algo que no solo se plantea a tu nivel, sino que tiene unas connotaciones muy grandes a todos los niveles a lo largo de la vida de las personas en el espectro, ¿no? Las personas neurotípicas como que hemos aprendido a que esto es lo que se hace y tenemos en teoría cierta solvencia a la hora de descifrar estos enigmas a nivel narrativo para encontrar realmente qué rayos me está preguntando este profesor, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que aquí tendrías que tener muy claro en plan de, a ver, ¿qué quiero? ¿Que sepan matemáticas o que sepan adivinar algo que yo le estoy ocultando como una adivinanza? Porque es que al final es lo que es. Te estoy haciendo una adivinanza en vez de un problema matemático, ¿vale? Nos dicen por aquí, tanto que preguntar por los pitufos, Lorioli, que esto lo decía por ti, sí, efectivamente. Bueno, esto es una cosa que se abriría un debate enorme, pero hay muchas más preguntas, así que si nos disculpáis, vamos a seguir con ellas, si te parece, Patricia. ¿Vale? Venga, nos dice Laura Toledano, nos dice entiendo que es el síndrome repenting, que acompaña con déficit intelectual más retraso en motor y lenguaje, ¿cómo y cuándo valorar TEA? Vale, yo aquí me he permitido investigar también un poquitillo y bueno, son síndromes asociados al cromosoma X. Sí, efectivamente. Por lo tanto, ya nos hacen, bueno, ¿cómo decir? Nos suenan, ¿no?, a otros síndromes como puede ser el X frágil, que también están vinculados a este cromosoma. Ujú. Pero yo, sin ir más allá a nivel neurobiológico o cromosómico, yo me aventuraría a presentamos alguna característica dentro de los criterios que nos haga sospechar Ujú. que pueda ser autismo. Sí que dentro de dificultades de lenguaje, pues esa parte tenemos que ser súper cautelosos y también con la discapacidad intelectual, pero claro, en discapacidad intelectual no se dan las dificultades a nivel social que puedan estar presentes en el autismo, por lo tanto yo empezaría a rascar por ahí. Ujú. La naturaleza ahí sería distinta por lo que tú dices, ¿no? Por el tema de discapacidad intelectual. A ver, valorar TEA. Yo aquí lo que dices tú, Patricia, o sea, valoraría qué tipo de dificultades, si se pueden encuadrar en las dificultades que se encuadran en el trastorno del espectro del autismo. Yo me he encontrado dos peques con este síndrome en los últimos 10 años, creo. Es uno de los síndromes asociados, como tú bien has dicho, al cromosoma X, que se consideran como esos autismos secundarios. Es decir, aquellas personas que no son, o peques que no son autistas de nacimiento, por así decirlo, pero que las dificultades que tienen y que pueden devenir de su sintomatología pueden ser similares a los retos que se puede encontrar un peque en el espectro, por ejemplo, de un TEA nivel 3, por ejemplo. Entonces sí es cierto que ayudas que se pueden hacer, y con esto también pasa, como tú muy bien has dicho, con el frágil X, esos ciertos, los apoyos a nivel visual, la estructuración, etcétera, etcétera, les pueden venir muy bien en su día a día y en sus terapias o en sus entrenamientos. Entonces, bien, esto lo comentaba también con una familia el otro día, ¿no? Que estaban pendientes del diagnóstico y no sabían si era un TEA, si era un TDAH o había ahí algo social pragmático, algo así. Y entonces, pero estaban como un poco desbordados en cuanto a la situación, ¿no? Lo que les estaba pasando, la sintomatología que estaban viendo y los problemas que les estaban causando, sobre todo del pequeño que lo estaba pasando mal. Entonces, bueno, yo les aconsejé que introdujesen el tema de la estructuración. Lo bueno que tiene el TEA muchas veces es como ciertas cosas a nivel básico de estructuración, de anticipación visual, etcétera, etcétera, tampoco les va a venir mal a otros peques que a lo mejor su diagnóstico final no sea este. Sí es cierto que no estamos dando en el clavo, no estamos siendo ultra precisos, ¿no? con la metodología, pero que tampoco vamos a causar un mal, seguramente vayamos a causar algún bien antes de que se llegue un diagnóstico certero. Entonces, en este caso te diría lo mismo. Yo creo que sí, el diagnóstico que se puede hacer descubre que la sintomatología coincide con un TEA, pues eso, a nivel 3, pues seguramente los recursos que se puedan emplear y las estrategias que se puedan emplear sean bastante eficaces para ayudar a vuestro peque. ¿Vale? Esta era la pregunta de Laura Toledano. Venga, María Morillo nos dice, hola, muy buenas. Me gustaría saber qué opciones de formación existen para niñas que salgan de primaria
y que ya hayan tenido adaptaciones curriculares significativas y que el instituto no es una opción. Muy buena pregunta. Aquellos chavales que han tenido adaptaciones en el cole, pero se ve que al instituto como que no va a ser su sitio, por así decirlo. Claro, yo aquí investigaría recursos que hay en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos asociaciones muy potentes que trabajan a nivel de formación y orientación laboral. Es, por ejemplo, una con la que yo colaboro, que es Asperger New Life, que está más orientado a jóvenes y adultos dentro del espectro. Y también favorecer que, ostras, el instituto no es una opción, ¿vale? Pero ¿qué opciones tenemos? Es que no tenemos más opciones. Luego, ¿qué futuro va a tener este niño? Claro, aquí me pregunto, ¿un ciclo formativo adaptado? ¿En qué? Ujú, Pero claro, a saber, no sabemos los intereses, las capacidades de este niño, a lo mejor con más ayudas, pues puede seguir un itinerario formativo. ujú, Quizá un instituto público hacia lo loco es una jungla, pero un instituto más pequeñito, más, pues puede ser más accesible ujú, para cualquier autonomía. No, no sé, se me ujú. ocurre, por ejemplo. Sí, aquí habría que ver un poco los recursos, lo que tú dices, ¿no? Porque a veces un poco, bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Que a veces no dice lo parece o me mudo o esto es lo que hay, ¿no? Entonces, ver los recursos que hay en tu comunidad y ver, a ver, yo entiendo que cuando has dicho que han tenido que hacer adaptaciones curriculares significativas, es probablemente que mínimo haya habido una aulatea, entiendo yo. Entonces, claro, es lo que entiendo yo, por lo que me ha comentado. Entonces, bueno, habría que valorar opciones aquí, ¿qué hay? Seguimos, venga. Nirri, Sofía me pregunta, me dice, ¿en el escáner cerebral no se ven las neuronas? Por si un niño tiene menos neuronas. Ah, bueno, ella me está preguntando, si no me equivoco, que no te lo he incluido a ti, perdona, Patricia, cuando te envío las preguntas, es el tema de las diferencias a nivel neuronal y a nivel de escáner, es decir, como elemento de detección, entiendo, de autismo. Vale, yo de momento no dispongo de estudios que, pues como hemos dicho antes, que tengan ahora mismo una validez inequívoca de que en el autismo pues haya una cantidad mayor o menor de neuronas. Sí que se está haciendo, está habiendo un mogollón de estudios así incipientes de tamaño cerebral o de a nivel ya no solamente estructura cerebral, sino de qué tipo de funciones a nivel cerebral pues pueden estar más, bueno, más activas, menos activas, pero a nivel de neuronas no, creo que no han sacado todavía nada que sea muy preciso. Mm. Yo aquí he leído, a lo largo de un montón de años, he leído estudios muy diversos, con, evidentemente, sobre todo con estudios post-mortem de personas cuando ya han fallecido y hacen, bueno, pues ya sabéis. Y sí es cierto que ha habido un poco de todo. Sí es cierto que se han encontrado algunos casos en los que se han visto que hay un mayor número de neuronas y algunos otros que esas neuronas son más grandes, sobre todo en algunas zonas como el lóbulo prefrontal, pero no en todos los casos. Entonces, como os decía antes, el tema de las muestras, ¿vale? Casi todas las muestras que se han cogido son de casi siempre de un tipo de TEA, que era el más llamativo antes o el que más se conocía, ¿no? Y con la proporción de que solo eran niños y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, súper sesgado, ¿no? De patrones, perfiles tipo Kanner o TEA tipo 3, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues generalizar ahí a todos pues es muy, pues como decía, es muy peligroso. Entonces, bueno, que se está viendo que hay diferencias a nivel cerebral y, bueno, pues evidentemente, claro que las hay. Ahora, delimitarlas mucho a un nivel científico, más allá de una teoría, que muchas veces las teorías explicativas son teorías psicológicas, no son teorías neurológicas. Cuidado con esto también. Es la teoría del no sé qué es la mejor, la de la mente, las funciones ejecutivas, el mundo intenso, no sé qué. Son teorías, ninguna realmente está demostrada a nivel neurológico, por así decirlo. Entonces, La teoría que ahora mismo en el tema de las diferencias a nivel cerebral, que más el consenso está en que es evolutivo. En cada etapa evolutiva el cerebro es dinámico ujú. y a veces puede tener más hiperactivación en una zona y luego tendemos a la media. Por Ujú. lo tanto, no hay nada concluyente que sea, pues mira, aquí ponemos el corte, de aquí para allá autismo y de aquí para allá no. Claro, es que el problema de esas cosas es que hay que hacer estudios longitudinales con unas muestras muy grandes y no las podemos hacer porque es muy difícil capturar en neuroimagen a lo largo del tiempo una muestra muy grande que sea muy significativa con todos los tipos de autismo que hay como para aseverar unas diferencias muy grandes. Que sabemos que a nivel neurológico hay diferencias, sí, que están asociadas a distintos cerebros y a distintas formas y
tamaños y probablemente neuronas en unos sitios u otros, sí, pero bueno, sabemos muy poco todavía de eso. Hay que seguir investigando, pero es muy difícil investigar esa parte. Claro, quizás en el futuro sea más sencillo. O sea, porque las técnicas que se hacen para eso además son muy invasivas. Es decir, un escáner, una resonancia no son inocuas. O ya si quieres hacer una imagen más clara y pones un marcador radiactivo con un TEP, pues todavía es más invasivo. Entonces no se puede hacer tampoco. Entonces es peligroso. Y también llegar a conclusiones súper tajantes también. Venga, seguimos. Tigis 2005 dice, madre de 36 años con dudas sobre el síndrome de Asperger. Importa el diagnóstico y lo enlazo con otra que nos dice Rise Above the Tip. Dice, no tener ninguna duda de ser autista, ¿para qué necesito el diagnóstico? ¿Tú qué dirías, No, Patricia? es personal, ¿no? Hacer el diagnóstico depende si quieres conseguir ayudas formales, pues quizás sí que hace falta un papelito en el que, bueno, tenemos que pasar por el aro de la burocracia, pero a nivel de funcionamiento no somos más autistas o menos autistas porque lo pongan en un papel. Efectivamente. Yo creo que es una cosa, lo que tú dices, una cosa de si hay una necesidad práctica, de realmente, si tú estás de acuerdo en cómo eres, tienes muy claro que funcionas así, no tienes ningún problema, no necesitas que nadie a lo mejor te ayude a desarrollar una herramienta que lo utilices en un momento adecuado yo qué sé, para conseguir algo, ¿no? Lo que yo digo muchas veces en los entrenamientos que hago con personas del espectro, que yo ni siquiera les llamo terapias porque no tengo nada que curar. Pero les digo, mira, tú tienes esta herramienta, yo te puedo facilitar esta herramienta para que sepas que tú en determinado momento sé que esto no te sale a ti y que va incluso contra de tu forma de pensar, pero a lo mejor para conseguir esto de este mundo tan injusto que no se adapta a ti en este momento la necesites, ¿no? Y para dar esa herramienta sí que es importante tener un diagnóstico claro y certero, porque si te doy una herramienta para un TDAH y luego resulta que no eres TDAH y no te funciona, decimos, ostras, ¿por qué no ha funcionado? Y nos tenemos que poner a investigar y no, vamos a hacer las cosas bien, vamos a averiguar realmente si esta es la herramienta adecuada para ti y para eso a veces es importante un diagnóstico certero. Pero si no tienes esa necesidad, estás muy conforme contigo, con cómo eres, yo no veo que haya ninguna necesidad si no tienes la necesidad de la práctica, ¿no? Del, como tú dices, del papel. Venga, Paloma hace una pregunta siempre controvertida y peligrosa de responder, Patricia. A ver cómo te desenvuelves. Qué encerronas, ¿eh? Por eso no quiere venir más Cristina a estos directos. ¿Qué opinas sobre la terapia ABA? Bueno, vale. A título personal, a ver cómo puedo abordar esto. No quiero ser ofensiva. Esto, antes de nada, lo clarifico. Si en algún momento veis que estoy siendo un poco ofensiva, me lo podéis decir, pero me parece un poco quizá cruel forzar sobre todo, ABA es frecuente en población infantil, forzar a determinados peques o nenes ya un poquito más grandes a esconder estereotipias, a mirar a la cara, entendiendo el ABA como el ABA primario, ¿vale? El superconductual. Sí. Luego hay, eso ha derivado en otro tipo de ABAs más flexibles, menos invasivos, pero yo me he encontrado casos de nenes que, bueno, que estaban siguiendo una terapia ABA y el nene estaba descontroladísimo porque no podía hacer nada, súper desregulado, no se le permitía ningún tipo de estereotipia, él tenía que mantener una postura corporal concreta, mirar a la cara, hacer estos gestos. Era demasiado para un niño pequeño. Y quizá a veces algunos profesionales demasiado conductuales no tienen en cuenta que el autismo es una condición, no hay que desautistizar a los niños. Hay que hacer, pues si tienen estereotipias que son invasivas, que son peligrosas, se reconducen y pueden, bueno, pueden ser, quizás, sobre todo en la adolescencia, que son muy llamativas, pues escondámoslas un poco para evitar una confrontación, un enfrentamiento social, que te juzguen, que se ríen. Vale, hasta ahí yo lo puedo comprar. Pero este niño, si tiene, o este adolescente, o este adulto, si tiene necesidad de hacer estereotipias, por favor os invito a todos los autistas a que deis rienda suelta a vuestras estereotipias en entornos controlados y que no sean, pues eso, ni perjudiciales ni peligrosas. Me baso en estereotipias, pero puede ser eso, el contacto ocular. Sinceramente, a mí me da igual que un paciente me esté mirando a la cara mientras estamos trabajando o no. Claro, es que yo creo que aquí, bueno, lo que tú has dicho, estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Sí es cierto que hay un ABA que viene de Lovac, súper conductual
que no es ni cognitivo, es conductual puro y duro, que se entiende el autismo como una enfermedad y todo lo que hacen es totalmente desadaptativo y no tiene ninguna funcionalidad. Esto que se siga manteniendo hoy en día me parece una auténtica barbaridad. Si se basa en ese paradigma, evidentemente están súper equivocados. Es cierto que ahora hay ciertos ABAs que son un poquito más flexibles, como tú bien has dicho, y que no son tan directivos y que no son tan agresivos. Yo también me tomo esas cosas como, bueno, un poco es cierto que ya por ejemplo, el tema de las estereotipias las intentan reconducir, pero se consideran como que tampoco son funcionales. El tema del uso de la mirada es un clásico. Hoy estaba con una persona a la que estaba haciendo una supervisión y me estaba preguntando eso, claro, que ella la habían formado ahí, ¿no? Como a muchos compañeros nuestros que les han formado un poco desde esa perspectiva, ¿no? Y claro, y ella lo rechazaba, o sea, yo, haz caso a tu rechazo. Es decir, si a ti lo ves que eso es muy invasivo, es que lo es. Y además es que hay varias cosas. Lo que tú dices es llamar la atención, ¿no? Lo que tú dices es un paciente que estoy hablando con él y no me está mirando a la cara. Que no te mira a la cara no significa que no te esté atendiendo. Hay otras formas de demostrar la atención. No tienes por qué obligar a que utilicen la tuya, la que tú necesitas, ¿no? Sí es cierto que en determinados momentos puedes decirle, cuidado, que esto te puede causar un perjuicio. En determinados contextos, no aquí donde yo te entiendo, ¿no? Que son las cosas que creo que hay que enseñar. Pero hasta esas conductas puedes enseñarles a que ciertos patrones o ciertas adaptaciones a su postura inicial pueden ser beneficiosas para ellos, de una forma no agresiva como obligarles y hacerles este gesto, ¿no? Que se ven todavía en muchos sitios y en muchos vídeos que ves por ahí, ¿no? Hay otras formas. O sea, si tú quieres conseguir que te mire a los ojos, de verdad que hay otras formas. No le toques la cara al niño, no seas desgraciado. ¿Vale? Entonces, aquí, en este espacio, en principio, el ABA solo en aquellos casos en los que no hubiese otra opción para mí, es decir, el niño que no puedo enseñarle en este momento preciso que si cruza la calle sin mirar le van a matar, ¿vale? A lo mejor tenemos que utilizar alguna técnica superconductual para evitar que cruce y después trabajar en otra técnica que sea muchísimo más adecuada, ¿no? para ello. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hacemos con la gente que no para de poner preguntas porque me van saltando y yo es como, Pues si preguntas, preguntas? podemos, las intentamos incorporar, pero es que todavía tenemos muchas preguntas y llevamos ya una hora. Entonces, familia, hacernos las preguntas antes, ¿vale? La gente que se ha tomado la molestia en hacerla antes, pues le tenemos que intentar dar prioridad, ¿vale? Además ha habido gente, además que ha hecho un donativo porque le respondaba a su pregunta, entonces vamos a intentar responderles, ¿vale? Ava, en principio no, ¿vale? Y sí, es cierto que en muchos sitios me dicen, es que tenemos algo psicoanálisis, ¿qué hacemos? Mudarse. O sea, vamos a ver. O Sí, sea, no hay otra opción. Correr. ¿Vale? Venga, seguimos. Nos dicen, ¿en el máster de Psicología General Sanitaria se estudia algo del autismo o existen másters concretos aparte? No, no lo hay. Yo además últimamente he revisado tres máster sanitarios para diversas universidades, dos a distancia y uno presencial, y son horribles, están súper desactualizados, lo poco que hay está totalmente desfasado, es muy ABA, por así decirlo, y no merece en absoluto la pena. De hecho, mucha gente que lo está estudiando, y muchos autistas, personas autistas que están haciendo esos máster, están súper indignados, porque yo entiendo que es como que les están dando una patada en sus partes cada vez que están en esas clases y encima se tienen que callar. yo como no autista, pero que hice el máster sanitario, desde aquí hago un llamamiento a, por favor, o que lo cambien o que nos reembolsen ese dinero que realmente no he visto yo mucha rentabilidad. Bueno, Porque aparte de que son caros, cuesta entrar y son obligatorios. Por lo tanto, lucíos un pelín a la hora de ofrecer un temario actualizado y amplio, por favor. ahí estamos totalmente de acuerdo. Hoy en día es un trámite, entonces si te quieres especializar, añado esta pregunta que nos ha hecho Laura Er, ¿qué es necesario para ser un psicólogo capacitado para diagnosticar el autismo? Si queréis realmente aprender de autismo, el máster sanitario no es el lugar. El máster sanitario es una cosa que se han inventado desde hace unos cuantos años, desde que la carrera de psicología se convirtió en diplomatura, para hacer un año más. Entonces, y que paguéis más, más allá de los estudios de universidad, ¿no? Es un trámite que hay que realizar y que, desgraciadamente, no te capacita para trabajar en autismo, hacer el máster sanitario, porque lo que se ve está desfasado. Yo creo que te incapacita, en todo caso, como no tengas otra visión, ¿vale? Ok, venga, seguimos con otra pregunta, a ver si nos da tiempo. Nos dice,
Buenas noches, no sé si me pudieses ayudar. Mi hijo tiene 8 años, TEA, ha estado algo alterado y nervioso últimamente, por lo que le ha pedido a su psiquiatra, le he pedido a su psiquiatra un consejo para darle algo de medicación. Ya empezamos mal. Claro, ¿qué va a decir el psiquiatra? Le ha recetado Risperdal y me puse a leer el prospecto y me quedé alucinado con todos los riesgos que puede tener el niño. Opinión de medicación y Risperdal. Hemos hablado de la Vale, fluoxetina. es complicado porque a mí el tema de la medicación me parece muy útil en casos en los que es muy urgente estabilizar, Muy bien. ¿vale? Pero es una tirita que cuando tú te quitas esa tirita, la herida sigue ahí, por así decirlo. Por lo tanto, yo antes de nada vuelvo al tema de los análisis funcionales, pero a mi gente la tengo acribillada, pero es que me parece súper útil. Antecedente, conducta, consecuencia. Por favor, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? No es útil, es imprescindible para mí. Es decir, sí es cierto que en determinado momento tenemos que administrar esa medicación porque se está haciendo así daño a sí mismo, está haciendo daño a otros, está que no puede, ok, vamos a darle esa medicación. Pero la medicación, lo que tú dices, es una tirita. Es decir, es como el ejemplo que yo suelo poner es que me duele la cabeza, ¿vale? Te duele la cabeza y te tomas un gelocatil, un ibuprofeno. Pero tendrás que averiguar por qué te duele la cabeza, para no tener que tomarte el ibuprofeno todos los días, que para empezar no es nada bueno. No es lo mismo que te duele la cabeza porque te das cabezazos contra la pared de manera continua a que te duele la cabeza porque estás 8 o 10 horas delante del ordenador. ¿De acuerdo? Entonces, eso se revela con un análisis, como tú bien dices, funcional, con antecedentes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos todavía mucho en la cultura médica de cuando hay una dificultad, lo curamos con una medicina. No, es decir, sí es cierto que algunas medicinas se tienen que dar sí o sí en determinados casos, porque estamos hablando, por ejemplo, en trastornos epilépticos, lo que estamos hablando antes. Pues hay que dar antiepiléptico, no hay nada que hacer ahí porque hay que controlar esa parte, pero no tiene nada que ver. Es decir, si un niño está muy nervioso, habrá que averiguar por qué está nervioso. No darle un medicamento que le oculte, ¿vale? Lo que tú dices, ¿no? Que le ponga una tirita al problema y que encima muchas veces nos impide ver el problema, porque cuando estás dando la medicación, de repente cambia su actividad y puede que ese análisis se nos vaya a la porra. Entonces, sí es cierto que hay que aguantar en determinados momentos y decir, ostras, tenemos que averiguar qué es lo que está pasando aquí. Venga, seguimos. Sonia, venga, que vamos a ver si podemos hacer todas las preguntas que tenemos anotadas. ¿Cómo decirle a un adolescente rebelde y dramático, como todos, que esté de alto funcionamiento? ¿Cómo decirle que esté de alto funcionamiento a un adolescente rebelde y dramático? ¿Qué condiciones preparar para ese momento? ¿Cómo acompañarlo de modo que se empodere y no que se frustre? Una muy buena pregunta, Sonia. El tema de la comunicación del diagnóstico. Claro, y es complicada porque primero la terminología ya no me gusta. El funcionamiento. Esa palabra yo la evitaría, sobre todo con un adolescente, porque es funcionamiento, es que hay otra gente que no funciona, yo en algunas ocasiones no funciono. ¿Qué es funcionar? O sea, evitemos cosas que no podemos defender. Así que empecemos con la comunicación del diagnóstico. Yo normalizaría. Y si ya el adolescente, que por sí ya adolece de cosas, porque por eso se llaman así, son dramáticos, pues quizá yo normalizaría y empezaría a hablar de, pues, abiertamente de lo que es la salud mental, de que hay a veces condiciones del desarrollo que, bueno, que no te hacen ni mejor ni peor, simplemente pues es diferente. Yo uso mucho con mis adolescentes que además se parten de risa y yo tampoco lo veo, yo para mí era más serio. Y les ponía el ejemplo de una persona, con perdón aquí, que sea daltónica. Digo, ¿y qué culpa tiene este señor o esta señora de que los semáforos sean rojo, amarillo y verde? O sea, ¿eso le incapacita para conducir? No, pues un autismo tampoco. Normalicemos hablar de salud mental y normalicemos hablar de condiciones del desarrollo. Mira, pues esto es el autismo. Y tú pues presentas estas características que a veces te resultan, te proporcionan malestar, yo qué sé, no sé si tiene problemas con los compañeros o a nivel sensorial. Yo empezaría con ejemplos muy claros. Pues tu tendencia es esta, pero quizá la tendencia de esta otra persona es esta otra y a lo tuyo se le llama autismo. A lo otro, pues no. Y claro, pero ahí cuanto más tabú, yo creo que peor. No sé, tú me da Claro, miedo. estoy muy de acuerdo contigo y creo que hay un aspecto muy importante que es el uso del lenguaje, que tenemos que cuidar muchísimo. Tenemos que intentar evitar, porque nunca sabemos, con ciertas edades, es muy difícil quedarte con cierta parte y obviar otra, ¿no? Entonces, tenemos que intentar evitar terminología como síndrome, como lo que tú has dicho, alto y bajo funcionamiento, a lo mejor emplear Asperger. Yo me acuerdo del chaval este que se quedó que creía que tenía el síndrome del hámster porque lo había entendido así. Entonces es súper importante. Yo creo que
comunicarlo desde el aspecto de la neurodivergencia, de la diversidad, de las distintas capacidades. Inciso, porque hay Sí, alguien que me están comentando que, eh, con todo mi cariño, hablar de salud mental para explicar el autismo puede ser muy duro. No quiero, o sea, yo no quería decir que hablásemos de salud mental para explicar el autismo, sino que hablásemos abiertamente de salud mental, como de cosas que nos producen malestar, cosas que sí. nos producen ansiedad, cosas que Es nos... decir, eso es, estoy Claro, totalmente de no acuerdo. quiero Hablar de depresión y de ansiedad y de tristeza y de que es una cosa que es natural y del tema de la frustración. Si dices, es un rebelde y es dramático como todos, pues probablemente sí, por el tema de la dicotomía de pensamiento sea súper intenso para lo malo, pero seguramente también para lo bueno, pues hablarle de eso. Es decir, a mí me alucina, ¿no? La intensidad con la que ven las personas en el espectro ciertas cosas que digo, joder, qué envidia me da, o sea, que pues sean capaces de vivir eso de esa forma. Así me parece extraordinario, es alucinante, ¿no? Ahora, cuando tienen esa tristeza y se hunden, eso ya no es tan alucinante. Es como, bueno, son dos caras, ¿no? Yo no vivo tan intensamente, no tengo la parte súper mala, pero tampoco tengo la parte súper buena que tiene que estar en el espectro. Entonces, hablar un poco desde esa perspectiva, ¿no? De diversidad y de condición del desarrollo, lo que tú dices, quizás limitar mucho la terminología que puede confundir, ¿vale? Porque es muy discapacitante, ¿vale? Y muy clínica y muy sesgada hacia lo negativo, pero hay que hablar de ello. Porque si siendo un adolescente ya sabe que algo pasa, o sea, no son idiotas. Entonces sabe que algo le pasa y cuanto antes se lo expliquemos muchísimo mejor, porque él estará con sus teorías, vete tú a saber lo que se está pensando de lo que es o lo que le pasa. Venga, seguimos por aquí, vamos a una distinta que me parece muy bien. Esther, cuando somos diagnosticados en la edad adulta, 49 en mi caso, ¿cómo podemos saber qué parte de nuestro comportamiento es debido a conducta aprendida, manías o autismo? Muy buena pregunta. ¿Tú qué le dirías, Patricia? Vale, en mi caso, la pregunta del millón. Es más, estoy dedicando bastante tiempo en mi vida para hacer un doctorado sobre este Muy tema. bien. Por lo tanto, es muy complicado, ¿vale? Yo siempre digo que la gente adulta lleva, y con perdón, una mochila llena de mierda. Y con esto, pues en algunos casos hay abusos en la infancia, hay casos de bullying, hay casos de rechazo, hay casos de un sentimiento muy grande de no encajar, puede haber muchísimas cosas que condicionan un aprendizaje posterior. Por lo tanto, una parte puede ser de aprendizaje, otra puede ser de que ese aprendizaje y este esfuerzo por encajar en una sociedad que no está hecha para todas las personas nos produce una sintomatología clínica que también está ahí, manías. ¿Qué son manías? Son rituales, lo que hemos hablado, son estereotipias, es predictibilidad del entorno. Ojo que yo tengo casos que vienen con una etiqueta así enorme de TOC y es que son obsesiones, sí, egodistónicas. Ojo, no, egosintónicas. A mí me mola saber lo que va a pasar después Eso porque es, establezco un criterio controlable. eso es. Un buen análisis funcional, como siempre digo, soy la señora del análisis funcional y un diagnóstico diferencial, por favor, muy exhaustivo. Ujú. Lo comentaba esto, me acuerdo, en el taller que hicimos de diagnóstico, que precisamente los casos de adultos son súper difíciles, son súper complicados, porque estas medidas de compensación, como tú dices, esos comportamientos aprendidos, pues lo que tú dices, enmascaran muchísimo la naturaleza real de las dificultades y a veces es imposible desenmascararla. Entonces, esto, si no se hace con un análisis diferencial súper exhaustivo, es que es imposible averiguarlo y además estamos hablando que son, al fin y al cabo, son impresiones clínicas, es decir, por muchas pruebas objetivas, muchas veces que pasemos, al final es en la conversación del paciente, en este caso la persona a evaluar, la que nos da con las claves de las situaciones. Y si la persona no lo tiene claro, a veces nosotros podemos dar ciertas pistas, pero no somos adivinos los psicólogos. Entonces jugamos con lo que vemos y lo que nos cuentan, ¿no? Y con añadido con estas pruebas, ¿no? Que realizamos, pero no siempre puede ser así. Entonces, es muy difícil. Hay una horquilla de edades, a partir de ciertas edades, lo que tú dices, encima, a lo mejor con ciertos traumas, etcétera, otra serie de condiciones asociadas o diagnósticos, incluso que se pueden dar diagnósticos combinados, joder, es que es súper, súper complicado. Entonces, estas cosas hay que tomárselas con mucha calma y hacer un análisis muy, muy, muy exhaustivo porque lo que tú dices, ves que te vienen con unos diagnósticos de TOC y dices tú, pero bueno, vamos a ver qué va a ser esto un TOC. Si la principal característica de la compulsión del TOC es que lo pasan fatal, pues esta persona está súper feliz o está ordenando papeles, no me fastidies. O sea, por ejemplo, ¿no? Pues ese tipo de cosas tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Porque es difícil. Ya en niños es difícil, pero ya en adultos, a partir de ciertas edades, sobre todo a partir de la pasada la adolescencia, la edad adulta,
¡buah! Y cuando te vienen personas 49 años, 60 años, que a veces nos vienen a los gabinetes para diagnóstico y dices, joder, es que aquí solo con que me cuente su vida me tiro 6 horas hablando con esta persona, coño, es que ha vivido 60 años. No es como hacer Y un... luego la maternidad también, que eso es un factor que, ¡buah! Ujú, Muy, 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 bueno, importante, por ujú. así decirlo. Venga, vamos aquí, vamos con esta, creo que es la última pregunta, es una pregunta que es muy interesante sobre hiper e hiposensibilidad. Quizá no te guste, creo, la respuesta que vas a obtener. Spirited nos pregunta, ¿cuál es la razón o cuáles son las razones por las que algunos autistas tengan hipersensibilidad y otras hiposensibilidad? Entiendo que es un espectro, pero ¿a qué se debe esa diferencia en concreto? Patricia, aventúrate con la última pregunta. Pues aquí tengo que decir que me falta muchísima información. Es una persona, sin más, puede, sobre todo con un desorden sensorial, puede presentar hiper e hipo ante estímulos por el mismo canal sensorial. Puedes tener hipersensibilidad ante determinados estímulos e hiposensibilidad ante otros. Mm. A todos los niveles, a nivel también de, yo qué sé, auditivo, visual, táctil, propioceptivo, vestibular, a todos los niveles pueden darse estas dicotomías. Por lo tanto, es Yo difícil. el ejemplo que les intento poner siempre es como el tema de las alergias. Las alergias a veces aparecen, cuando aparecen es difícil que desaparezcan, pero muchas veces cambian y reaccionamos sensiblemente muy distinto en determinados momentos y en determinados contextos también con respecto a las alergias. El tema de las sensibilidades en autismo es el campo en el que hay que investigar una barbaridad porque además es relativamente nuevo. De hecho, se incorporó en el DSM muy superficialmente con un criterio súper ambiguo, bueno, más ambiguo que los anteriores para el diagnóstico y es un campo que es tremendamente difícil, es un campo súper interesante, es un campo en el que también hay que tener cuidado porque enseguida perfil sensorial basado solo en un cuestionario, cuidado, tenemos que ser más exhaustivos en este tema, pero es un campo en el que está todavía en superdesarrollo y que hay muchísimas teorías al respecto a nivel psicológico, a nivel neuropsicológico y a nivel simplemente orgánico. Entonces es una cosa que está ahí para investigar. Sí es cierto que la mayoría de las cosas apunta a que no es un problema de tanto de receptores, de sensibilidad en sí en el mecanismo receptor, como puede ser la piel o el tímpano, por poner un par de ejemplos, sino que tiene que ver más con procesamientos más superiores. Pero a partir de ahí hay muchas teorías y hay veces que, pues lo que tú dices, se dan hiper e hiposensibilidades incluso en la misma persona, en el mismo canal sensorial y en el mismo día varía, que te quedas tú alucinado diciendo, ostras, o sea, es que no ha tenido, o sea, no ha tenido ni un impasse de descanso, ¿no? A cambio en el mismo día, ¿no? De hiper se ha vuelto a hipo o al revés, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que investigar muchísimo y creo que es un aspecto en el que hay que hacer todavía mucho hincapié y que tenemos que tener mucha precaución a la hora de hablar sobre ello, sobre todo. Ok, familias, bueno, pues nos hemos pasado incluso 13 minutos. Nos estaban preguntando por aquí que si se iba a grabar. Sí, yo ahora dejo el live grabado en mi perfil y también lo subo al canal de YouTube. Y Patricia, tú si quieres hacer lo mismo, yo te lo paso para que lo subas a tu canal y sin ningún tipo de problema. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por estar ahí. Patricia, bienvenido. No sé si querrás repetir. Eh, espero que Bueno, sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado o no? la verdad es que me lo he pasado bien, ha ¿Sí? sido mi primerita vez y bueno. Nada, muy bien. Yo creo que Patricia pasa con super matrícula este primer examen, como también como hizo Cristina y Noemí. Noemí me había dicho que a lo mejor se incorporaba, pero creo que no le ha dado tiempo, tenía muchísimo trabajo, así que nada. Para otro, a ver si conseguimos hacer uno de a 5 bandas, sería la releche. Sería estupendo. Familia, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado mucho. Si nos hemos dejado alguna pregunta, creo que alguna se ha quedado por ahí. Me enviáis un mensaje privado y os contesto con mucho gusto, a lo mejor ya mañana, quizá ya vaya a descansar, a desconectar un poquito, pero que nadie se quede con la duda de la pregunta que nos ha hecho y, por supuesto, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a todas, familias, cuidaros muchísimo. Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenida a esta exposición brutal en directo. Eh, espero que le cojas el gusanillo porque estoy muy cómodo contigo. Así que, fenomenal. Familias, muchísimas gracias. Nos vemos. Saludos. Chao. Hasta luego.